Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Drake Teorias. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. No si Capítulo 1. Voldemort había caído. El resultado de su caída fue una profecía que afirmaba que el único con el poder suficiente para derrotarlo se acercaba, un niño nacido a finales de julio. Voldemort sabía de 2 niños nacidos el mes de julio cuyos padres lo desafiaron 3 veces, Neville Longbottom y Harry Potter. Pero como no podía permitirse esperar a ver cuál de los 2 era el que podría vencerlo, se vio obligado a decidir por uno de ellos. Lo más curioso es que no eligió al hijo de la familia Longbottom, que era una sangre pura, y según su credo, un verdadero mago. Pero eligió al hijo de los Potter, un sangre mestiza. James era un mago de sangre pura, y Lily una bruja hija de muggles. Sus subordinados no entendieron esa decisión, sin saber el mayor secreto que guardaba Voldemort. Él era un mestizo, que vendió su figura como un sangre pura heredero de Salazar Slytherin. Y en parte tenía razón, su familia venía del linaje de Salazar Slytherin, pero su madre se enamoró de un muggle, y él nació impuro. Voldemort fue al Valle de Godric para acabar con el niño que se convertiría en su igual, aunque nadie lo supiera. El poderoso mago oscuro tenía miedo. Voldemort se dirigió a la casa. Al llegar al valle, vio por la ventana como James y Lily jugaban con su pequeño hijo. Voldemort usó el encantamiento de apertura para abrir la puerta, encontrándose con James, al cual mató con facilidad ya que se encontraba desarmado. Antes de lo inevitable, James gritó para que su esposa se llevara a su hijo del lugar. Voldemort fácilmente mató a James con la maldición asesina. Luego, subió al piso de arriba, donde Lily había llevado a Harry. Voldemort fácilmente forzó la puerta sellada y apartó todos los muebles que Lily había puesto en vano para sellar la puerta. Ella tampoco tenía su varita, pero se interpuso entre él y Harry, en un desesperado intento de proteger a su hijo. Sorprendentemente, Voldemort accedió a cumplir con lo que Snape le había pedido, y varias veces ordenó a Lily que se quitara de en medio, hasta que vio que estaba dispuesta a morir por Harry, y entonces la mató. Por último, se dispuso a matar a Harry, pero el sacrificio de su madre había dejado en él una protección mágica que hizo rebotar la maldición, destruyéndolo casi por completo. Voldemort no murió, pero su cuerpo se deshizo. El rebote del hechizo hizo que gran parte de la casa explotara. Reducido a un espectro incorpóreo, más débil que el más tímido de los fantasmas, sin ningún tipo de poder, Voldemort se vio obligado a huir por miedo a ser encontrado por los aurores del Ministerio de Magia. Lo que Voldemort no sabía, es que accidentalmente había creado un sexto Horrocrux, ya que al rebotar la maldición asesina hacia él, un pedazo de su alma se apegó al ser vivo más cercano, el cual era Harry, quien como consecuencia se transformó en el sexto Horrocrux de Voldemort, lo cual solamente significaba el comienzo del fin para un mago oscuro más poderoso de todos los tiempos. Pero la noche de Halloween de 1981 no solamente iba a recordarse porque el mago oscuro más poderoso de todos los tiempos fue derrotado, sino que el niño que lo derrotó, Harry Potter, fue secuestrado. Cualquiera iba a pensar que Voldemort ganó, pero su ropa estaba en el suelo, y en la cuna donde tenía que estar el pequeño Harry, se encontraba una carta con un símbolo que muy pocas personas recordaban, pero Albus Dumbledore recordaba muy bien ese símbolo, y con ese símbolo, venía una frase que él conocía a la perfección. 43 por el bien mayor. 24. La búsqueda de Harry fue intensa. El más interesado en encontrar a Harry fue Cornelius Oswald Fudge luego de asumir el puesto de ministro, porque alguien estaría tan interesado por un niño. Un hombre engreído que deseaba tener el control de todo. Su mayor sueño es ser mucho más popular que Albus Dumbledore, que dejó en claro que Voldemort no estaba muerto, pero eso no le interesó al ministro de magia, que ni siquiera le dio la oportunidad de defenderse a Sirius Black burlándose de él y ganándose como enemiga a Amelia Bones, que estaba comprometida con Sirius, y sabia de la inocencia de este último. Cornelius parecía favorecer a personas que nacen con un estatus alto. Muchos mortífagos fueron absueltos de sus crímenes, aunque con ayuda de Dumbledore los más peligrosos fueron a Azkaban, donde eran vigilados y torturados por los dementores.
Aunque Fudge no fue el único que buscó a Harry, Albus Dumbledore usó todo su poder para encontrar al niño, pero no tuvo ninguna pista sobre el paradero del chico. Albus miraba a Harry como una llave para su siguiente victoria, quedar como una leyenda al ser el único hombre que pudo vencer a dos magos oscuros. Albus sabía que Voldemort creó Horcruxes, y sabía que Harry se convirtió en uno, sintió esa magia en la habitación, tenía que encontrarlo y hacerle su fiel títere. 42 Pero la búsqueda duró años, y en 11 malditos años no se sabía nada del niño que vivió, un misterio total. La fama de Harry Potter creció mucho más por hecho de que todos sabían que estaba vivo. Albus Dumbledore lo confirmó, que Harry Potter estaba con vida ya que contestó la carta de aceptación. Eso hizo un caos el mundo mágico. El ministro de magia explotó al saber eso, y fue a Hogwarts para increpar a Albus sobre ocultar el paradero de Harry Potter. Lastimosamente para Fudge ni siquiera Albus sabía el paradero de Harry, solo que respondió la carta de aceptación y nada más que eso. No sabían en dónde se escondía, solo que iba a aparecer de la nada cuando las clases comenzaran para los del primer año. Mientras que en los oscuros bosques de Francia, se encontraba un niño de 11 años enfrente de una anciana que estaba contenta con el resultado. Hace 11 años secuestró a Harry, lo crió, no como un hijo, sino como un prospecto a mago oscuro. Su nombre era Binda Rosier, una maga de sangre pura. Ella es una bruja ambiciosa y que consigue todo lo que se promete, también una de las seguidoras más leales de Howard Grindelwald, a tal punto que deseaba darle un heredero, cosa que no pudo al ser derrotado por Albus Dumbledore, pero si no le iba a dar un heredero, lo iba a crear. Howard le dijo en su momento que iba a nacer un mago con la capacidad de superarlo, pero iba a ser superado por alguien que él iba a elegir como su igual. Era una profecía, pero las profecías solamente se cumplen si las personas hacían ciertos pasos. Voldemort podía elegir a dos niños, a Neville o Harry, pero eligió a Harry, convirtiéndolo en su peor pesadilla. Iba a pasarle lo mismo si elegía a Neville, el resultado iba a ser siempre el mismo para el supuesto mago oscuro más poderoso de todos los tiempos. 12 Para Binda, Harry tenía lo mejor de ambos lados, lo entrenó para saber convencer a que lo sigan. El miedo no era necesario para hacer que las personas te sigan, solo tenías que hacerle escuchar lo que ellos deseaban escuchar. Era algo que Grindelwald tenía, su forma de expresarse, hacía que quieras seguirlo, muy diferente a Voldemort que lo hacía a través del miedo. Pero tenía lo bueno de Voldemort, todo lo bueno, conocimiento, información de cada mortífago que estuvo del lado de Voldemort, quién era el más leal y quién no, quién estaba con vida y quién no. ¿Cómo sabía eso? Algo que descubrieron cuando Harry tenía solo 7 años de edad, fue que ellos estaban contactados, una parte del alma de Voldemort estaba en Harry. Al estar semi-muerto, no se daba cuenta que Harry hurgaba en su mente, consumiendo toda información posible. Ella no entrenó a Harry con amor, no era algo innecesario, tampoco lo hizo con odio, solo lo crió y lo cuidó con un fin, que se convirtiera en el heredero que Grindelwald buscaba. Ella no era una madre, lo dejó en claro, si fallaba era castigado, si conseguía su objetivo no era felicitado, porque después de todo era para eso que estaba siendo entrenado. 23 Es hora de decir adiós. Binda habló, ella estaba vieja y de seguro le quedaba poco tiempo de vida. Alzando su brazo le entregó su varita a Harry, que miraba a la vieja de forma natural, no la veía con cariño porque entre ellos no existía ese sentimiento. Espero que uses todo lo que te enseñe a la perfección. No me digas que en tus últimos momentos de vida, dirás que me quieres como a tu propio hijo. Harry se burló de la anciana que solamente lo miró con desprecio con solo escuchar las palabras del Potter. Ella nunca pensó de esa forma, él mismo podía leer su mente, pero era divertido molestarla. Guárdame un lugar en el infierno, Avada Kedavra 22. La maldición asesina uno de los hechizos de magia negra más poderosos y siniestras del mundo mágico. Cuando es lanzada correctamente sobre una persona o criatura viva, la maldición asesina causa una muerte instantánea e indolora, sin dejar signos de violencia en el cuerpo. Debido a que su efecto es irreversible, es clasificada como una de las 3 maldiciones imperdonables. Esta maldición no se podía bloquear por medios mágicos, ya que la mayoría de los encantamientos defensivos como el encantamiento escudo no protegen contra ella. El único contrahechizo conocido es que una persona sacrifique voluntariamente su vida por la víctima para protegerla, lo que usa el poder del amor para detener y rebotar la maldición. No obstante, lo anterior requiere cumplir con acontecimientos específicos para que dé resultado.
Por otra parte, uno puede esquivar el chorro de luz verde o bloquearlo con una barrera física. Curiosamente el Avada Kedavra de Harry no desprendía una luz verde como todos conocían, era una luz blanca, un hecho extraño, pero no afectaba al atacar, no era más fuerte que otros Avada Kedavra o lo hacía especial, solo cambiaba el color y nada más. El cambio no hacía especial a Harry, aunque era algo que se podía utilizar para hacerle creer a las personas que era superior. 8 Amo Harry, la voz de una de las tantas elfas domésticas que le pertenecían a la familia Rosier, hizo acto de presencia. Harry no tenía nada contra los elfos, los trataba muy bien a todos, porque iba a ser despiadado con las personas que hacen que un lugar siga en pie, y más ahora que Vinda le dejó todo a él, porque iba a matarlos, ellos iban a obedecerlo. La tumba de la ama Vinda está hecha. Winnie, no hace falta que me llames amo. Harry tenía una sonrisa. En este lugar las únicas criaturas que le dieron cariño fueron las elfas y elfos, le tenía un cariño a ellos, además no iban a interponerse en su camino de crear un mundo nuevo, muchas cosas iban a cambiar, y muy drásticamente. Iré al callejón Diagon, no me esperen, voy a armar un poco de alboroto en el mundo mágico. 26 Callejón Diagon. El callejón Diagon es un callejón mágico empedrado y una zona comercial ubicada en Londres, Inglaterra detrás de un pub llamado El Caldero Chorreante. Dentro del callejón hay una variedad de restaurantes, tiendas y otros lugares de interés. Todos los artículos en la lista de suministros del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería se pueden comprar en el callejón Diagon. El callejón está completamente oculto del mundo Mugle que está justo fuera de sus límites. Es muy grande en área y esencialmente es el centro de la magia de Londres. Harry salió de uno de los pasillos más oscuros para no llamar la atención. Que un niño de 11 años pueda usar la magia de aparición podía poner en alerta a todos. Para Harry era el hechizo más útil que se había creado, un método de transporte de un lugar a otro, y era fácil de aprender, ya que solamente se debe tener en cuenta 3 pasos para poder utilizar este hechizo: destino, decisión y desenvoltura. Si sabes utilizar la aparición, ninguna parte de tu cuerpo se irá a otro lado del mundo, cosa que pasó muchas veces a magos que no pudieron aprender correctamente esto. Pero eso era algo que se podía tocar en otra ocasión, ya que Harry miraba con una sonrisa la tienda de varitas más famosas de Londres. La tienda de varitas de Ollivander, también conocida simplemente como Ollivanders, es una tienda de varitas fundada en el 382 a.C. ubicada en el lado sur del callejón Diagon. Es propiedad de la familia Ollivander, extensamente reconocida como los mejores fabricantes de varitas en Gran Bretaña. La tienda es estrecha y destartalada con letras doradas sobre la puerta que decían: Ollivanders, fabricantes de varitas finas desde 382 AC. La exhibición de la tienda consistía en una varita solitaria que yacía sobre un cojín púrpura descolorido en la ventana polvorienta. La tienda era pequeña, vacía, excepto por una sola y delgada silla en la esquina. Se apilaban miles de cajas estrechas que contenían varitas hasta el techo de la pequeña tienda, y todo el lugar tenía una fina capa de polvo. Harry entró a la tienda con calma. Nadie iba a saber quién era en realidad, no le importaba la fama que el ministro de magia le daba, era solamente un obstáculo para su meta. Uno muy grande en realidad. Dumbledore y Fudge pensaban que iban a poder manipularlo, pero los pensamientos de Harry fueron interrumpidos por un hombre de pelo blanco esposo, de estatura baja con un traje gris y botas negras, que estaba en una escalera tratando de acomodar algunas cajas que al ver al chico cayeron al suelo, ya que el hombre perdió la concentración. Buenos días, señor Ollivander, he venido para conseguir mi varita. Harry fue cortés con el hombre que se quedó mirando al chico por un breve instante. Esos ojos, esa forma de hablar, esa forma de pararse, le hacían recordar a varias personas que pisaron alguna vez esta tienda. Por supuesto, ¿me permite su mano dominante? Ollivander miró atentamente la mano derecha de Harry, lo vio por 5 minutos antes de ir a buscar una varita que fracasó, ya que rompió el único velador que había sobre la mesa. Bueno, me equivoqué, nuevamente el hombre fue a buscar otra varita, que se creía que se adaptaría al niño, pero fracasó. ¿Acaso? Denme un minuto. Ollivander fue hacia una mesa donde solamente había una caja, algo curioso para Harry, pero no le prestó importancia alguna. Ollivander miraba al chico, era muy raro que no viniera acompañado por sus padres, incluso los nacidos de Mugle venían a su tienda. Me pregunto. Ollivander miró a Harry por un breve instante y parecía que la oscuridad lo consumió desde el lugar donde él se encontraba, ya que la luz no alcanzaba a chico. Tome, pruébelo. Harry tomó la varita y un viento suave golpeó a Harry. Curioso, muy curioso.
Si me disculpa señor Ollivander, ¿le puedo preguntar qué es tan curioso? Educadamente Harry preguntó al señor, ¿qué era esa curiosidad suya? Era un niño después de todo, ¿quién niño no tenía curiosidad? Aunque Ollivander no miraba a un niño en realidad, porque sus ojos no eran la de un niño. No olvido ninguna varita que vendo, Ollivander no tenía dudas, y no había forma de que esta varita no sea de Harry Potter, cuando la creó y ese chico se convirtió en eso, cuando fue derrotado, no tenía dudas que esta varita le iba a pertenecer a la persona que lo derrotó. Casualmente, el fénix que poseía la pluma que reside en su varita, tenía otra pluma en la cola. Es curioso que esté destinado a esta varita cuando su hermana le causó esa cicatriz, señor Potter 1. Interesante, pensó Harry mientras miraba al hombre, tenía que ser el hombre más inteligente del mundo, o solamente sospecho que era él, o acaso. Harry cerró los ojos, y comenzó a ver los antiguos recuerdos de Voldemort. No le importó mucho ir más allá desde que pisó la escuela por primera vez, y Harry por primera vez fue más atrás, hasta el momento que pisó la tienda en la cual él se encontraba. Voldemort es el dueño de la otra varita. No diga su nombre nunca, la varita es la que elige al mago, señor Potter. El por qué no siempre es claro. Ollivander miraba atentamente a Harry. Ollivander se lamenta desde el día que vendió esa varita que quitó tantas vidas. Albus Dumbledore le había dado las 2 plumas de la cola de Fawkes, su ave fénix, para la creación de la varita. El señor Ollivander hizo 2 varitas hermanas con esas 2 plumas, y ahora su hermana ya tenía a su dueño, pero lo que sí es claro es que usted va a pasar a la historia. Después de todo, el que no debe ser nombrado hizo grandes cosas, terribles, sí, pero grandiosas. Temerle, no sirve de nada señor Ollivander. Harry puso los 7 galeones en la mesa ya que es el costo de cada varita que vendía, ante la mirada del hombre que solamente se quedó mirándolo. El sujeto que tanto teme el mundo mágico, es igual que usted, que todas esas personas de afuera, y yo, la única diferencia, es que agrandaron su figura innecesariamente. Harry se salió de la tienda, y se perdió entre la multitud ante la mirada de Ollivander, que hacía una mirada al pasado. Solo tenía que cambiar a Harry por un pequeño Voldemort, y eran idénticos, la mirada, la forma de hablar cuidando las palabras, la forma educada de expresarse. No solamente era Voldemort, porque por un segundo él mismo creyó en las últimas palabras que le dijo Harry antes de salir de la tienda. Sin duda alguna ese chico iba a ser un gran mago a la vista de Ollivander, solo esperaba que esta vez no se esté equivocando, aunque una parte del chico le hacía recordar a otro hombre. Nunca lo conoció, pero su padre dijo que estaba de acuerdo con él. El nombre de ese mago es Hagrid Grindelwald. 11. Fin del capítulo. Capítulo 2. 6. El Voldemort de aquí es de los libros, el que le tiene miedo a Dumbledore, y no lo que vieron en las películas que supuestamente era más poderoso, porque ese viejo si deseaba lo hubiera matado en el ministerio, pero basta de charla porque me altero. 14. El gran día llegó. Harry llegó a la plataforma 9:75 sin ningún solo inconveniente. Nadie iba a reconocerlo, era lo bueno, ni los aurores que estaban en el lugar, ni siquiera los periodistas que vinieron hasta aquí para ver al niño que vivió. En la mente de Harry estas personas eran un rebaño de ovejas que necesitan un líder, cosa que Fudge no lo era, un ministro obsoleto que era solamente el títere de un mortífago con el cual Harry deseaba tener una larga charla sobre algunas cosas que lo podían perjudicar y ayudar al mismo tiempo. Harry iba por el tren buscando al hijo de esa persona, al hijo de Lucius Malfoy. Al principio le tenía una profunda adoración y respeto hacia Voldemort uniéndose a los mortífagos y adoptando la marca tenebrosa como símbolo. Sin embargo, lo traicionó fácilmente, pues al término de la Primera Guerra Mágica decidió escapar y fingió estar bajo el control del Maleficio Imperius en lugar de actuar por conciencia propia. Eso sin duda tenía enojado a Voldemort, y era algo que Harry iba a aprovechar, pero algo llamó su atención. Harry se detuvo enfrente de uno de los vagones del tren, para ver a una solitaria pelirroja que estaba leyendo un libro. 10. Claro, no era algo importante, si no fuera porque se trataba del libro de pociones. Uno de los profesores más estrictos de Hogwarts era Severus Snape, el profesor de pociones. Ni siquiera sabiendo todo el libro que él daba de memoria iba a complacerlo, pero esta niña estaba ahí leyendo, y anotando las cosas más relevantes del libro. Curioso, ningún hijo de mago estaba en este lugar haciendo eso. No importaba en qué casa puedas llegar a estar, siempre ibas a tener clase de pociones donde ibas a tener que aguantar el carácter de Severus. Por lo que su búsqueda tenía que esperar. Harry abrió la puerta del vagón, haciendo que la niña cerrara su libro, y pudo ver sus ojos. Al parecer la niña estuvo llorando y la única forma que encontró para distraerse fue leer ese libro.
Discúlpeme, señorita, no quise interrumpirla, pero al ver que este es el único vagón tranquilo del tren, pensé si podía acompañarla. Harry estaba en la puerta, mirando a la chica que solamente asintió, y Harry cerró la puerta, sin antes poner un seguro mágico para que nadie pudiera molestar. Iba a medir el potencial de esta niña. Por favor, siga con su lectura, no la voy a interrumpir. Eres muy amable. La chica miró a Harry, que solamente le sonrió. Hasta el momento solamente se encontró con personas desagradables. Al parecer se daban cuenta que no era alguien mágica con solo su apellido, por lo que la insultaban o se burlaban de ella. Sin duda el mundo mágico no era tan lindo como ella pensaba que era cuando recibió la carta de Hogwarts. Soy Hermione Jean Granger, un placer. 13. El placer es mío, señorita Granger. Harry vio como la chica extendió la mano. Harry correspondió el acto con una sonrisa en su rostro. La niña se veía un poco incómoda. Bueno, era de esperarse. Él entró en su mente y podía ver qué pasaba por su mente. El racismo es algo duro, señorita Granger. No le dé el placer a esas personas. Derramando sus lágrimas, Hermione miró a Harry, y este apuntó a sus ojos. Al parecer se notaba que estuvo llorando un tiempo, algo en lo cual no estoy de acuerdo con el mundo mágico. Es la categoría de sangre pura, mestiza, y los nacidos de personas no mágicas, o como ellos lo llaman. Con su permiso, señorita Granger, y sin alguna intención de ofenderla, sangre sucia. 5 mugles, pronunció Hermione solamente recibiendo una negativa de Harry, quien se dio cuenta que tenía la total atención de la chica. No importaba si apenas conoció a la chica, la situación actual y las palabras correctas podían hacer parecer que ellos se conocieron desde hace mucho tiempo. Soy hija de padres mugles, unos niños me dijeron muchas cosas sobre eso. Esas personas creen que por venir de padres no mágicos, son superiores, pero están equívocos. Los no magos no inferiores a los magos, solo somos diferentes. Harry miró a la niña que bajó su libro a su costado, y se puso enfrente de Harry para prestar más atención. La niña era muy curiosa al parecer, eso era agradable para el Potter. Solo tenemos valores diferentes, nada más. 23. ¿A qué te refieres con valores? Hermione tenía toda su atención en Harry. Para alguien manipulador eso era como un niño cuando sus padres le daban un juguete nuevo con el cual jugar, pero ella no iba a dar cuenta por el momento y tal vez nunca, dependiendo de las palabras que elija. La magia florece, en almas únicas, señorita Granger. Tú y yo, y todos los que están en este tren, somos iguales, sentimos miedo, frío, hambre, enojo, de dónde provengamos no tiene que importar. Harry solamente recibió el asentimiento de Hermione, estaba totalmente con las palabras del chico, algo que solamente enrollaba a la niña en la trampa del mago, que tenía una mirada tranquila. Yo soy un mestizo, mis dos padres fueron personas mágicas, pero mi madre proviene de gente no mágica, eso me hace diferente a ti, o a alguien de este tren. 19. Harry y Hermione siguieron hablando, o mejor dicho, Hermione seguía escuchando a Harry, hipnotizada por sus simples palabras. Era lo que ella deseaba escuchar después de todo, aunque ella no se estaba dando cuenta de que estaba cayendo en una trampa que con el correr del tiempo iba a ser difícil de salir o imposible. Porque Harry cada vez más iba a evolucionar, con la experiencia que ganaba, iba a poder manipular a más personas, iba a tener poder tanto mágico como político. Hermione iba a ser solo una persona de las tantas que Harry iba a manipular para que lo sigan, no a través del miedo como lo hacía Voldemort, sino a través de la esperanza de conseguir un mundo mejor. Un mundo que solamente se conseguirá con métodos, no muy simples y no muy bonitos. 12. Hogwarts. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, Orden de Merlín de primera clase, gran hechicero, jefe de magos de Luizengamot, jefe supremo, el mago más poderoso actualmente según todos los magos de Inglaterra, respetado y famoso por derrotar a Hagrid Grindelwald y descubrir 12 usos de la sangre de dragón, y su trabajo en alquimia con Nicolas Flamel. Pero detrás de esa buena faceta de director, se escondía un hombre ambicioso, aunque él tenía un gran poder en estos momentos, pero deseaba más, mucho más. El ser el hombre que derrotó a un mago oscuro tan poderoso como Hagrid Grindelwald lo hizo famoso, el ser la única persona a la cual Voldemort tenía miedo de enfrentar hacía que la fama de Albus incremente, eso ayudaba a incrementar su poder político. Porque la gente lo convertía en su esperanza, la única persona que podía derrotar al Señor Oscuro, pero un niño, le quitó su oportunidad de derrotar a Voldemort. Creó la Orden del Fénix no para repeler a los mortífagos, sino para que las personas tengan esperanzas. Uno a uno esos hombres iban a morir dejando a Albus como el único hombre al cual Voldemort iba a enfrentarse, y así el viejo mago iba a derrotarlo, pero un niño le quitó la gloria.
18 Ahora Albus tenía otra meta para el chico, ver cuánto aprendió, y tratar de borrarlo, hacer que el chico solamente dependa de él. Sabía perfectamente que Voldemort creó Horcruxes y que Harry era uno de ellos, lo que iba a costar eliminar. Por lo que con ayuda de Harry iba a acabar con Voldemort, aunque él iba a morir efectivamente, dejando a un debilitado Tom a su merced cuando el enfrentamiento final se lleve a cabo. Pero este año iba a ser muy interesante, porque bajo su mirada iba a estar un profesor. Quirinus Quirrell antiguamente se desempeñaba como profesor de estudios muggles, pero decidió tomarse un año de vacaciones para tener experiencias directas y dejar de estar siempre tras los libros, una excusa aceptable, pero Albus sabía la verdad, fue porque le concedió ese período de libertad. Quirinus buscaba lo que quedaba de Voldemort y Albus deseaba que lo encuentre. El ingenuo hombre esperaba que con Voldemort, consiga aprender habilidades grandiosas y que nadie se vuelva a reír de él. Desgraciadamente, cuando encontró a Voldemort no fue un rival para él, incluso en su estado débil, Voldemort casi lo mata, pero lo dejó con vida cuando se dio cuenta que Quirrell era un profesor en Hogwarts. Quirrell comenzó a llevar un turbante en su día a día, según él una recompensa de un príncipe africano por eliminar a un zombie. También se rumorea que se encontró con vampiros en la Selva Negra, en Albania, y tuvo un desagradable problema con una hechicera y desde entonces nunca volvió a ser el mismo. Una mentira, ya que estaba ocultando el rostro de Voldemort, que lo usaba como un contenedor. Esperaba que Harry se enfrente a Voldemort y lo derrote para poder incrementar la fama del niño que vivió, hasta el día de su muerte obviamente. Imaginaba ese día, el mundo arrodillándose ante su grandeza, los diarios publicando portadas, diciendo que ni siquiera el niño que vivió pudo vencer a Lord Voldemort, dejándolo a él como última esperanza, un plan fantástico desde su punto de vista. Pero por otro lado Albus tenía cierto temor, no se fiaba. Hace 11 años Harry fue secuestrado, sabía que era un seguidor de Grindelwald el que fue a buscar a Harry, pero incluso el mismo Grindelwald no sabía quién exactamente. Albus fue hasta el lugar donde lo tenía prisionero para saber exactamente quién era esa persona. Él podía ver el futuro. Pero lo único que recibió de parte de la persona que amaba y seguramente seguiría amando por el resto de su vida, solamente fue una advertencia. Eso sin duda alguna lo tenía preocupado, porque hasta ahora mismo, ninguna parte tenía la posibilidad de fallar, y estaba completamente seguro de eso. 17 Sala común de Slytherin. La sala común de Slytherin está en las mazmorras del castillo de Hogwarts y debajo del lago negro. Debido a esto, la luz en la sala común es verde. Para entrar a la sala común de Slytherin, uno debe simplemente decir en voz alta la contraseña actual frente a un tramo de muro de piedra húmeda. Una vez pronunciada la palabra, una puerta de piedra oculta se deslizará dejando un agujero rectangular en la pared que conduce a la sala común de Slytherin. En esa sala se encontraba el jefe actual de dicha casa, Severus Snape, que parecía estar tranquilo, pero estaba mirando el periódico con un interesante titular: El niño que vivió aparecerá. ¿Cómo iba a reaccionar al verlo? Era hijo de la persona que más amó en esta vida y de la misma manera hijo de la segunda persona que más odiaba en esta vida. Nadie sabía que Severus odiaba a alguien más que a James Potter. Pero Severus se odiaba a sí mismo con todo corazón. Él alejó a Lily, prefiriendo la supremacía de la sangre pura que predominaba en la casa Slytherin, terminando su amistad, de una forma que nunca pudo perdonarse a sí mismo. 9 Durante su etapa de mortífago fue él quien escuchó la profecía que hablaba sobre Voldemort y un niño nacido a finales de julio, hijo de los que habían desafiado al Señor Tenebroso en 3 ocasiones y habían salido con vida. Se arrepintió de haber hecho esto cuando se enteró de que Voldemort había empezado a perseguir a los Potter, y le pidió que cuando los atacara no matara a Lily. También le pidió a Dumbledore que los protegiera a todos, y se convirtió en su espía. Pero él no pudo protegerla. El dolor de ver el cuerpo de su amada en el suelo sin vida fue tan dolor que hasta el día de hoy deseaba ir al pasado para que Voldemort nunca se enterase de esa profecía. Y estaba vivo, sabía perfectamente que estaba vivo. Su cuerpo no fue encontrado, y Albus mismo lo afirmó, por lo que no sabía cómo iba a tratar a ese niño cuando lo tenga enfrente. Era mejor hacerle la vida imposible al ser hijo de James Potter, o darle una oportunidad y ver si era diferente a su desagradable padre. Era un gran dilema que tenía en su mente. Además, James hizo algo que él mismo nunca pudo perdonarle: salvarle la vida, y en más de alguna ocasión. Solo por eso y por el amor que tenía hacia Lily iba a ver qué clase de persona era Harry Potter. Si era como su padre iba a hacerle la vida imposible, pero iba a esperar hasta poder verlo de frente. 7 Expreso de Hogwarts. De tanto conversar las horas pasaron rápido para Hermione y Harry. La bruja no pudo resistir mucho más el sueño y cayó dormida, ante la mirada de Harry, que salió para ir a buscar a ciertas personas.
Para que nadie moleste a la chica encantó la puerta, la niña se ganó el interés del mago que sonreía, tenía que ver el potencial de esa chica muy de cerca para ver si en un futuro no muy lejano iba a poder servirle de algo. Ella estaba encantada con la idea de crear un mundo donde la magia y las personas normales vivan en armonía. Pero cuando se dé cuenta de la realidad, ya iba a ser demasiado tarde, ella misma iba a matar a gente que se oponía a ese sueño. Pero ahora Harry estaba buscando a esas 3 personas que se burlaron de Hermione, no porque iba a ser buen amigo o la chica le cayó muy bien. Esas personas eran hijos de mortífagos que no iban a servirle de nada, francamente solo 3 mortífagos iban a servirle a Harry, Lucius Malfoy, Severus Snape y Bellatrix Lestrange, solamente ellos estaban bajo la mira de Harry que llegó al lugar donde estaban estas 3 personas, los 3 eran de Slytherin, 2 chicos y una chica. 9 Disculpen, perdón por interrumpir, Harry abrió la puerta y se ganó la mirada de las 3 personas, pero antes que puedan hablar o siquiera moverse, una luz blanca iluminó todo el lugar, y Harry cerró nuevamente la puerta como si nada, dulces sueños. 21 Harry se alejó del lugar como si nada, cuando encuentren los 3 cadáveres no iban a tener pruebas de que él sea, ni siquiera aunque miren su varita no iban a tener pruebas, ya que para usar ese hechizo no usó la varita de ningún solo estudiante, sino la varita que anteriormente pertenecía a la difunta Vinda Rosier, que iba a ser utilizado para estos acontecimientos hasta que pueda por fin conseguir la varita de Sauco. La varita de Sauco es la varita más poderosa que existe. Su propietario puede utilizarla para lanzar hechizos más poderosos que los que cualquier otro creería mágicamente posible, pero nadie pudo quitar todo el potencial de esa varita, ya que nadie domina la muerte. La varita de Sauco tiene como núcleo un pelo de cola de testral, que es una sustancia que solo aquellos que dominan la muerte pueden controlar. Harry ya sabía cómo ser amo de la muerte, solo tenía que morir una vez, y la persona que lo tenía que matar tenía que ser Voldemort, porque él no iba a matarlo a él, iba a matar a su alma que estaban dentro de él. Una vez que eso pase, él iba a ser capaz de dominar la varita de Sauco, porque vio la muerte, y se convertirá en su amo. 21 El mundo mágico no era muy diferente al mundo Mugle, lo más importante era el poder, las traiciones son naturales, Voldemort fue traicionado por muchos mortífagos cuando cayó, había muchas personas que eran leales. Lucius Malfoy no era leal a Voldemort porque lo veneraba, sino por miedo, sabía que perfectamente que una vez que él vuelva iba a estar muy enojados con sus mortífagos por no buscarlo, haciéndole creer que todo iba a estar bien, que su familia no iba a correr peligro una vez que Voldemort regresara, a quien iba a serle fiel Lucius. Luego estaba Severus, el hombre que amaba a su madre y seguramente iba a seguir amando, por ese lado iba a ser el método más apropiado para poder llegar a su confianza, hacerle ver que el mundo que él deseaba, que otra Lily no muera por culpa de un mago oscuro, que otro Severus no sea consumido por los puristas de sangre cometiendo el mismo error que él hizo. Y por último Bellatrix, una mujer que defiende la pureza de sangre y se considera superior a cualquiera que no sea un mago de sangre limpia, odia a los híbridos, mugles y otras razas. Se caracteriza por decir que es la mejor teniente de Lord Voldemort, ser la mortífaga más leal y dotada, por supuesto la más fácil de romper entre todos. 5 El primer golpe, para Bellatrix iba a ser sencillo, ¿dónde estaba su amo cuando ella estuvo sufriendo todo este tiempo? Incluso así sabía que Bellatrix iba a decir algo para enfrentarlo, pero iba a golpearla de una forma tan patética que ella no iba a poder recuperarla. Voldemort, su amo, su lord y la persona a la cual ella amaba con demencia, era un mestizo, la persona que ella veneraba no es un sangre pura, solamente alguien que deseaba serlo. Un golpe tan duro para Bellatrix, que iba a dejarla vulnerable para que pueda entrar en su mente y hacer más estragos en su mente que cualquier tortura que un mortífago hubiera hecho antes. Pero justo en ese momento, se encontró con una persona inesperada, la sobrina de Amelia Bones, la ex prometida de Sirius Black, una de las personas que más llamaba la atención de Harry, porque la mujer no se casó con ningún otro hombre y hasta el día de hoy intentaba quitarlo de Azkaban. Pero por ahora, no iba a acercarse a ella, solo por ahora. Más fin del capítulo. Capítulo 3. El expreso de Hogwarts llegó al castillo, los alumnos de primer año al bajar del tren miraban sorprendidos el castillo que estaba a lo lejos, aunque uno de esos niños no tenía una mira sorprendía solamente una sonrisa que en un futuro podría convertirse en sinónimo de peligro.
Harry miraba a Hogwarts como su punto de partida. En este castillo había muchas cosas que le interesaban: la cámara de los secretos, la diadema de Rowena Ravenclaw y por supuesto la varita de Sauco. Eran tres cosas que le llamaban mucho la atención, y sabía perfectamente dónde estaban y cómo buscarlas. Con la diadema no era algo difícil, lo difícil estaba en la cámara de los secretos y la varita de Causo. En la cámara de los secretos había una biblioteca oculta, necesitaba encontrar esa biblioteca ya que ni siquiera el mismo Voldemort pudo encontrarla. Deseaba ver qué le dejó el gran Salazar Slytherin. Pero ¿por qué ese interés? En sí no le importaba mucho su conocimiento, sino la gran cantidad de oro que poseía la casa Slytherin. No había un heredero fijo en dicha casa actualmente, el banco de Gringotts aún seguía recibiendo dinero de dicha casa, por los múltiples negocios que dejaron sus antiguos miembros, que fueron muriendo sin dejar descendientes algunos. Más bien, a Harry le interesaba más el anillo de Salazar. El oro era el dinero de los magos, tenía el mismo poder que el mundo mugle, los magos eran más fáciles de manipular cuando una persona tenía mayor poder adquisitivo. Y Harry no era idiota, él sabía que era el último descendiente mágico de la familia Potter y de la casi extinta familia Peverell, donde él era el último hombre con esa sangre, ya que los Peverell se relacionaban con tres familias mágicas, los Potter, los Gaunt y Riddle. La gran diferencia era que ellos no sabían de esa relación, algo que por supuesto él iba a aprovechar, pero él sabía que era solamente un niño. Aunque el dinero controlaba al Ministerio de Magia, no podía hacer que su figura sea dañada. Él era después de todo el niño que vivió, tenía que hacer que alguien más se ensucie, para que la figura del niño que vivió creciera. A él no importaba la fama, pero mientras todos lo vean de ese modo, nadie iba a poder detenerlo. Es por eso que deseaba tener a su lado a Lucius Malfoy, un político nato, aunque algunas veces sus ambiciones lo hacían tomar decisiones estúpidas. Harry ya localizó al hijo de Lucius, pero no podía alejarse de Hermione. Ella tenía que pensar que en verdad le estaba interesado todo lo que estaba diciendo. Se podía decir que la niña era muy inteligente, eso era algo que no iba a negarlo, su capacidad intelectual era enorme, es por eso que estaba interesado en ella. Por esa razón no se acercó a Malfoy y tampoco a Susan Bones, dos personas que en verdad desea tener bajo su control. Amelia era una fiel defensora de la ley, y una maga muy poderosa que incluso era temido por el ministro de magia, que no se metía con el departamento donde ella tenía el control total. Tener de aliada a la jefa del departamento de aplicaciones de la ley mágica, solamente iba a incrementar el poder de Harry. Manipular y romper a alguien tan estricta como Amelia era igual de sencillo que manipular y romper a Bellatrix Lestrange, solo era cuestión de encontrar su punto débil, y su punto débil seguía siendo Sirius Black. Un punto que él iba a aprovechar en su máxima potencia, porque Sirius deseaba vengarse de las personas que mataron a James y Lily, él iba a dárselo. Harry, ¿me estás escuchando? Las palabras de Hermione hicieron que Harry salga de sus pensamientos. La niña pensó que estaba aburriendo a su nuevo amigo por hablar demasiado, pero lo que una parte de ella se sentía avergonzada, cosa que Harry pudo detectar al instante al entrar en la mente de Hermione. Te pido disculpa, quedé maravillado con la vista del castillo desde esta distancia. Obviamente estaba mintiendo, no era algo de lo cual iba a arrepentirse, iba a mentirle muchas veces más a Hermione con tal que ella se sienta a gusto con él, que confíe únicamente en él. ¿No te parece algo maravilloso? Bienvenidos a Hogwarts, soy la profesora McGonagall, subdirectora de la escuela. Antes de tomar sus asientos serán seleccionados para sus casas. Los alumnos de primer año prestaron su total atención a la mujer, una maga sumamente poderosa. Tenerla como aliada iba a ser un punto fuerte. Harry no deseaba un ejército como lo tuvo Voldemort, solo deseaba a personas capaces de influir en más personas. Esas iban a ser sus primer anillo. McGonagall era respetadas por muchas magas. Mientras estén aquí, su casa será como su familia. Con sus triunfos ganarán puntos, y si no respetan las reglas las perderán, y al final la casa que tenga más puntos recibirá la copa de la casa. McGonagall en todo el discurso no dejó de buscar a cierta persona, era hijo de dos de las dos personas que en su momento fueron sus alumnos favoritos. La ceremonia de selección comenzará en un instante. McGonagall sintió un poco de tristeza al no poder ver a Harry, temía que el chico no viniera al colegio, sabía que contestó la carta de aceptación enviada por el colegio, pero eso no significaba que iba a asistir. Ella deseaba conocerlo, sabía que Dumbledore tenía cierto grado de interés en él, esperaba que no sea nada malo. En los últimos años se estuvo cuestionando mucho la bondad del hombre, deseaba con mucho anhelo tener a Harry en el colegio, era algo que le preocupaba.
Por otro lado, Harry no deseaba ser reconocido. El primer punto fue que solamente le dijo a Hermione su nombre, no su apellido. El segundo punto ocultaba la marca que le había dejado Voldemort, una marca que sin duda alguna iba a llamar la atención de todo el mundo. Harry era una persona astuta, tenía 11 años, pero una madurez que incluso muy pocos adultos tenían. Se podía dar a diversos factores, pero eso no era importante en estos momentos. Nadie tenía que saber que él estaba en Hogwarts hasta que lo llamen para ser seleccionado a una de las 4 casas. Para Harry esto era un juego de ajedrez, tenía que mover bien las piezas. 6. El Gran Comedor. Es el lugar donde todos los alumnos del colegio Hogwarts de magia y hechicería se reúnen para comer. Es una sala enorme que con un hechizo consigue que su techo muestre el cielo que haya en el exterior en ese momento. Se divide en 5 mesas, cada casa tiene una, más la de los profesores también le adornan velas que levitan. Los alumnos estaban esperando a los del primer año, siempre era bueno ver quiénes iban a ser los nuevos magos que iban a formar parte de cada casa. Los profesores también estaban ansiosos en su mayoría, principalmente por la estrella que en estos momentos estaba con los alumnos del primer año. No era para nada un secreto que este año el niño que vivió iba a estar en Hogwarts, Harry Potter. Cualquiera sabía que ese niño iba a tener la mirada de todos, principalmente por la curiosidad que generaba. Nadie sabía dónde había estado en todos estos años, y ni siquiera en la estación del tren pudieron encontrarlo. Nadie sabía cómo era, solamente sabían su nombre y nada más. Aunque también estaba la incógnita de en casa iba a estar. Gryffindor era la favorita ya que sus padres fueron partes de estas casas. Y eso sin duda alguno iba a beneficiar con demasía a Albus Dumbledore, que estaba esperando por fin conocer a Harry Potter, el niño que iba a ayudarlo a derrotar a Voldemort de una vez por todas. El anciano estaba con una enorme sonrisa, muy pocas veces se mostraba esa sonrisa, era como si de un niño se tratase, un niño que estaba a punto de recibir un juguete nuevo. Esa era la sonrisa que Dumbledore tenía. Snape miraba al director, sabía perfectamente el plan que tenía, cómo iba a utilizar al chico, y si él caía en Gryffindor tenía que hacer todo lo posible para que desconfiara de él. Por un lado no le iba a molestar hacerle la vida imposible el hijo de James Potter, pero también era hijo de Lily, lo que provocaba su duda en este plan. Snape suplicó a Albus que proteja a Lily, pero no cumplió. Luego puso a Colagusano como el protector de la casa Potter, pero él los traicionó. No hace mucho que lo sabía, pero el que dejara a Sirius Black pudrirse en Azkaban le dejaba con muchas dudas al jefe de la casa Slytherin. Porque no solamente los Potter corrieron en peligro en ese momento, también los Longbottom, y sabiendo la profecía no protegió a ninguno. La puerta del gran salón se abrieron y la subdirectora ingresó seguido por los alumnos del primer año. Por supuesto todos se quedaron mirando a los niños que miraban con asombro el salón. Albus por supuesto que alzó su vista, para ver dónde estaba Harry, pensó que iba a estar en primera fila para que todos sepan que estaba en este lugar, pero no lo estaba viendo. Si uno de los antiguos subordinados de Grindelwald fue la persona que lo secuestró cuando era un niño, estaba seguro que iba a enseñarle a siempre ponerse enfrente de todos. No todos los aliados de Grindelwald eran inteligentes, fuertes por supuesto, pero no unas personas que se caracterizaban por ser personas con un buen uso de la cabeza, pero iba a ser paciente. Estaba plenamente confiado de que no iba a ser algo que no pueda remediar. Después de todo, la figura de un abuelo protector siempre funcionaba. Minerva se colocó enfrente de la mesa de los profesores, donde había un taburete donde posaba un sombrero puntiagudo y viejo. Antes de comenzar el profesor Dumbledore les dirigirá algunas palabras. Minerva seguía buscando a Harry, sin duda alguna estaba un poco entusiasmada de conocerlo. Ya en el pergamino que tenía estaban todos los nombres de los alumnos de primer año que pisaron el colegio. Rompiendo la regla, buscó el nombre de Harry para saber si había venido y efectivamente lo encontró. Antes que nada me gustaría decir algunas cosas. Los nuevos deben recordar que los estudiantes no pueden entrar al bosque prohibido bajo ninguna circunstancia. El bosque que rodeaba al colegio era muy peligroso, bello pero peligroso. Solamente personas con conocimiento sobre él podría entrar al bosque, o magos muy experimentados para defenderse de las criaturas que existían adentro, y nuestro celador, el señor Filch, me pidió que les recordara que el pasillo del tercer piso del lado derecho está prohibido para todos aquellos que no pretendan sufrir una muerte aterradora. Gracias. Cuando diga su nombre, se acercarán, les pondré el sombrero seleccionador y sabrán cuál es su casa. Minerva agarró el sombrero con suma delicadeza y miró la enorme hoja de papel que sostenía con su mano izquierda. Hermione Granger. Hermione miró a Harry, que solamente sonrió. La nombrada pasó entre sus compañeros, y caminó hacia el taburete murmurando palabras. Estaba nerviosa, demasiado nerviosa, no estaba acostumbrada a esto.
leyó muchos libros sobre el colegio, inclusive sobre el sombrero seleccionador, y la verdad estaba preocupada de poder caer en una casa como Slytherin, sabía perfectamente que ellos odiaban a las personas como ella, por lo que su nerviosismo estaba completamente justificado. Por lo que al tomar asiento, Minerva bajó el sombrero seleccionador sobre la cabeza de Hermione, y este comenzó a hacer ruidos, él podía ver todo, una vez que se posaba en la cabeza de la persona, cualquier persona era un libro abierto para él. Y algo que muchos no sabían, era que el sombrero podía ver el futuro de cada persona con la cual hacía contacto. Ah, excelente, maravilloso, te convertirás en una bruja muy poderosa, no importa en qué casa te ponga la grandeza, te perseguirá de la misma forma, el sombrero seleccionador habló, no muchas veces se escuchaba eso, prácticamente no hacía eso, pero eso solamente significaba que él tenía dudas de dónde poner a la niña, era obvio que eso iba a llamar la atención de los jefes de cada casa, quien no deseaba tener una alumna ejemplar, pero ya sé dónde ponerte, Gryffindor. Al escuchar el nombre, los estudiantes de la Casa del León comenzaron a aplaudir entusiasmado por su nueva compañera, y Minerva por supuesto no ocultó su sonrisa de tener una alumna que quizás se convierta en una estrella, o más bien estaba segura de que iba a tener a 2 alumnos estrellas, lo que por supuesto iba a molestar a los demás profesores, pero eso era tema que solamente los profesores sabían, los jefes también tenían una sana rivalidad de quienes tenían los alumnos más prometedores de cada año, y en este año, Minerva ya tenía una ficha nueva. La niña feliz fue a donde estaban los de Gryffindor, que obviamente la recibieron de la mejor manera posible. Draco Malfoy, con solo escuchar el nombre, la mayoría sabía dónde iba a acabar, e inclusive antes que el sombrero seleccionador toque la cabeza del niño, este gritó el nombre de la casa donde iba a ir, los de Slytherin aplaudieron a su nuevo integrante que tenía una sonrisa de superioridad, Susan Bones. Harry miró a la nombrada, ella era una de las personas deseaba conocer, la pelirroja fue tímidamente hacia el taburete donde Minerva la estaba esperando con una sonrisa, ella tenía el peso de que su tía era Amelia Bones, tenía que demostrar que era una buena sucesora de la familia Bones ya que Amelia no parecía tener la idea de dejar una heredera o heredero, por lo que todo el peso de la familia Bones recae sobre ella. Un peso grande que se podía utilizar para poder llegar a Amelia, que era el punto en donde Harry deseaba llegar. Desde el lugar en donde se encontraba, tenía una vista perfecta de casi todas las personas que le generaba interés, Hermione estaba esperando que él estuviera en la misma casa que él, Draco no fue difícil saber que iba a terminar ahí, y en ese momento miró disimuladamente al profesor Snape el pez gordo que deseaba tener como un aliado bajo su control, aunque sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el sombrero seleccionador colocó a Susan Bones en Hufflepuff. Esto sin duda iba a ser complicado, Hermione en Gryffindor, Draco en Slytherin y Susan en Hufflepuff, los 3 estaban en diferentes casas, iba a ser mucho más trabajo, pero estaba seguro que iba a poder conseguirlo. 3 Harry Potter, el silencio reinó, todos los alumnos se miraron entre sí, Albus se inclinó más hacia adelante demostrando su grado de interés, los demás profesores dejaron de hablar y miraron a Minerva que estaba esperando con una sonrisa a Harry, el nombrado salió de entre sus compañeros y fue hasta el taburete donde todos los alumnos que se encontraban en el comedor lo pudieron ver. Albus Dumbledore miró atentamente a Harry, y lo que estaba viendo no le gustaba, la gracia con la que se movía, la mirada tranquila en su rostro acompañada con una sonrisa que se podría decir que era encantadora, y sus ojos, los ojos verdes de Harry denotaban algo que no le gustaba a Albus, era como mirar a los ojos a Tom y a Gellert al mismo tiempo. Eso le preocupaba bastante. Por lo que intentó entrar en la mente del niño, pero no pudo, el chico tenía barreras mentales muy gruesas, algo que lo molestó un poco, ¿quién fue la persona que lo secuestró? ¿Qué aprendió en estos años donde estuvo desaparecido? Muchas preguntas en estos momentos. Harry en cambio, sintió que Dumbledore intentó entrar a su mente, algo que le causó gracia, ya que no iba a poder, tenía 3 anillos de casas ancestrales que impedían eso. La de los Potter, el anillo de la casa Black y de la familia Rosier, era imposible que Albus pueda penetrar esa barrera por más poderoso que sea. Pero cuando el sombrero tocó su cabeza, todas las barreras cayeron como si fueran hojas de papel, algo que a Harry no le gustó para nada, ya que el sombrero iba a poder ver sus planes. 11 impresionante, esto sin duda alguna será muy difícil, el sombrero notó que Harry deseaba impedir que hurgue en su mente, pelear era inútil, ningún mago podía hacerle frente una vez que este estaba sobre su cabeza, pero tenía que aplaudir el intento. Oh, interesante, demasiado interesante, Harry estaba sintiendo como el sombrero veía todo, su entrenamiento, su forma de pensar, sus planes, todo, pero también estaba viendo que no le importaba, poder, talento, no faltan, ningún mago
se comparará a ti, pero quizás, una bruja. El sombrerero movió la cabeza de Harry hacia la mesa de Gryffindor. No importa dónde te ponga, la grandeza te perseguirá. ¿Por qué me ayudas?, pensó Harry. No pensaba que el sombrero diga estas cosas, al ver todo lo que pensaba, todo lo que planeaba hacer, y el sombrero pudo escuchar esas palabras. Es cierto, él podía cantar todos los pensamientos oscuros que tenía Harry, pero no decía nada. Mi magia, no es solo elegir las casas, veo más allá que cualquier vidente. Él veía el futuro, grandes peleas, importantes muertes, todo a manos de Harry, pero incluso así, su nombre no sería ensuciado. Voldemort estuvo en la misma situación que usted, pude detenerlo, por supuesto, pero ese no es mi trabajo, señor Potter. Harry no preguntó más, pero el sombrero no estaba por acabar. Usted lo superará a todos, pero su mayor obstáculo, será una bruja. 9. Harry miró a Hermione, él vio una pizca de talento en ella, y por lo que el sombrero seleccionador estaba diciendo, ella iba a ser como Albus para Gellert, la única piedra en su zapato, una piedra que se podía convertir en una aliada con grandes beneficios si se jugaba movía las piezas correcta, cosa que Gellert no hizo con Albus en su tiempo. Mientras tanto Minerva estaba sonriendo, ya estaba esperando que el sombrero seleccionador coloque a Harry en Gryffindor ya que sus antecedentes estaban en la Casa de los Leones. Iba a tener a 2 alumnos ejemplares. Hermione y Harry tuvieron la misma definición: la grandeza te perseguirá. Para ella solamente significaba que podía ser el nacimiento de nuevos magos recordados como Morgana y Merlin, por lo que Minerva solamente esperaba la decisión final del sombrero para ponerse a bailar de felicidad. 9. Slytherin. 29. Con esas simples palabras, todo el salón quedó en completo silencio. Fin del capítulo.